Venimos anunciando su visita porque además lo venimos citando a cada rato. Sí. Al filósofo Rocco Carbone, que está acá con nosotros. Un aplausito para él. Filósofo, pensador, trabajador del CONICET. Exacto, Y italo-argentino, ¿está bien decirlo? Sí, se puede decir, pero son 20 años que vivo aquí en la Argentina. Entonces, yo creo que soy mucho más o es poco? argentino que italiano. Bueno, te queda un poquitito de acentito, Sí, pero sí. te queda bien el acentito. Eso no te puedo lo vas hacer a nada. sacar No nunca, me lo puedo sacar. No te lo tenés que sacar además de ninguna manera. Hace poquito Fede Vázquez hizo la reseña de este librito de Rocco que nos interesó un montón, que se llama Lanzallamas, Milei y el fascismo psicotizante. Además, Rocco, este libro llegó en un momento exacto en el que nosotros, de una manera obviamente mucho menos sistemática e inteligente, veníamos pensando unas ideas similares. Era como esto nos están queriendo volver locos. Sí. Lo veníamos diciendo, esto que están haciendo nos están queriendo volver locos. Así que bueno, por eso lo del fascismo psicotizante, ¿no? Acá vos desarrollás un poco más la teoría de que es una metodología. Y es una metodología que no es nueva, sino que tiene sus raíces en un evento histórico, que es el fascismo. Sí, exacto. ¿Cómo es esa? A ver, desarrollalo un poquito vos. Sí, igual el fascismo, cuando decimos fascismo en la Argentina tenemos un gran problema. Sí. En general, digamos, es una palabra difícil para decirla en el mundo. Sí. Porque el fascismo es un poder muy perverso que borra su propia historia. Porque como te dice siempre dos cosas al mismo tiempo, que son contradictorias, borra su propia historia, su propia historicidad. Hago un ejemplo. Si yo te digo, Julia, el año pasado, ¿qué estuviste haciendo? Y vos me decís, me fui de vacaciones, esa es una verdad. Ahora, si me decís, hace un año me fui de vacaciones a Chascomús, pero al mismo tiempo me fui a La Habana, el mismo día, y al mismo día me fui a la Luna, yo digo, ¿pero dónde se fue Julia? Claro. ¿No? Ahí está el elemento psicotizante. Y ese poder borra su propia historia, incluso en Europa. La palabra fascismo debe ser resituada permanentemente. Ahora, en la Argentina tiene un componente de complejidad mayor, porque históricamente la lectura sobre el fascismo, ¿quién la elaboró? Las fuerzas comunistas, socialistas y radicales, para crear una especie de flecha envenenada para arrojar al corazón del peronismo. Y el peronismo se comió esa curva, el peronismo clásico. Entonces, cuando hoy en día decimos fascismo, los compañeros y las compañeras peronistas piensan en sí mismas y las tradiciones, lo que no todos. No, pero digamos, está esa lectura. No digo que todos, pero el mundo peronista recibe esa palabra como referencia a sí mismo, y los que venimos y las que venimos también de tradiciones de izquierda también pensamos en el peronismo. Ahora, ¿por qué es un engaño pichanga? Porque eso siempre se estableció, esa comparación entre Perón y Mussolini. De hecho, se dice que Perón realmente se inspiró en Mussolini y demás. Sí, es cierto que fue a Italia durante el momento fascista. Es cierto que formó la parte de un cuerpo militar, los alpinos en Italia. Ahora, entre Perón y el peronismo hay una distancia muy grande. El peronismo es un movimiento político complejo que desbordó a la propia figura de Perón. Ahora, cuando hablamos del fascismo, hablamos de un poder, y cuando ese poder se hace del Estado, lo destruye. Y al destruir el Estado, destruye la sociedad. Eso no ha acontecido nunca con el peronismo. No, ni siquiera todo lo contrario. Todo lo contrario. Ni siquiera durante los años 90 del menemismo, del menemato, que se entregó la soberanía nacional. Digo, para entender el fascismo hay que entender eso, básicamente, que es un poder terminator. De hecho, el presidente Milei lo dice bien, digamos, se reconoce en esa figura. O sea, es un poder destructor, tanático, absoluto, que cuando se hace del Estado lo hace implosionar, y hace implosionar a la sociedad. Ahora, es cierto que efectivamente al decir esa palabra la comparamos con la experiencia italiana y alemana del siglo XX, tendida entre los años 20, 30 y 40. Pero yo te diría una cosa, Julia, que el fascismo en realidad es inherente a la condición humana. A ver, es inherente todos tenemos un enano facho interno. El famoso enano fascista. Todos tenemos un enano fascista. Es muy interesante esa oración, porque, digamos, si la analizamos bien, si la consideramos bien, ¿qué vemos? Que efectivamente es una fuerza latente en la historia de los pueblos, que oportunamente estimulada deja de lado su condición enana y se magnifica. Eso es el fascismo. ¿Y cuál sería ese enano fascista que tenemos interno? ¿El miedo al otro? ¿Cómo lo definirías? Mira, viste que hay una palabra preciosísima, que es una antigua palabra en latín, hostis, que puede leerse como hostilidad u hospitalidad frente a un otro.
que no somos nosotros, uno puede accionar, puede operar y puede avanzar con hostilidad u hospitalidad. Pero casi que tiene un mismo origen, puede ser para un lado o para el otro. Sí, exactamente. Entonces el fascismo podemos entenderlo como una latencia que está en la historia de los pueblos, en nosotros y nosotras, y oportunamente estimulado deja de lado su condición enana y crece. Y eso ha acontecido en la Argentina con una fuerza que no se dice fascista a sí misma, que la libertad avanza. Pero luego de la experiencia de Auschwitz, luego de la experiencia del campo de concentración, del holocausto, del horror, y nadie viene a tu puerta y te dice: hola, che, ¿cómo andás? Soy el fascismo. Entonces recubren la operatividad política con una antigua virtud preciosísima como la palabra libertad, que una revolución como la francesa, una revolución burguesa, no voy a citar ninguna revolución acá la revolución libertadora. Exactamente. Pero la Revolución Francesa, por ejemplo, que nos enseñó con una consigna preciosísima, que la libertad debe caminar junto con la igualdad y la fraternidad. Exacto. No puede ir sola. No. Es una virtud que se tiene que completar con otras virtudes. Y acá, digamos, la han serruchado, la han hachado, dividiéndola, separándola de la fraternidad y de la libertad y de la igualdad. Y en este sentido vacían el propio sentido democrático. Ajá. Ahora, ¿por qué digo que hay un libro de lo más interesante sobre Milei, sobre el presidente Milei, que es una biografía que se llama El Loco? Sí, ahora bien, de Juan González. Exactamente, es interesantísimo esa biografía, pero al mismo tiempo me parece que hay que completarlo un poquito, porque no es tan importante o tan relevante si Milei realmente está loco, sino qué hace con nosotros y nosotras, digo, con los ciudadanos y las ciudadanas, las organizaciones libres del pueblo, el gremialismo, la política. ¿Por qué es un poder psicotizante? Porque es tendencialmente enloquecedor. Tiende a enloquecer el otro porque siempre te dice dos cosas al mismo tiempo. Y te va corriendo el arco, ¿no? Que entre sí se contradicen. Sí. Y entonces no sabemos a qué atenernos. ¿Algún ejemplo para que se vea? Mira, ¿te puedo contar un ejemplo mío? ¿Cómo? Un ejemplo que nosotras vivimos en carne propia, que para mí es espectacular, que tiene que ver con la denuncia, con el abordaje que ellos hacen de la cuestión de género. Por ejemplo, cuando Adorni sale a alardear de las líneas 144, después de la denuncia que hizo Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, cuando ellos mismos habían desmantelado todas las políticas de género, incluida la 144, que quedó raquítica, bueno, eso es. Exactamente. Eso es. Y ni te digo, además, en el formato de persecución, porque a mí misma, por ejemplo, los trolls ese día decían: ¿dónde está la feminista? ¿Dónde está la feminista? Y todas al unísono decíamos: acá, condenamos la violencia. Exacto. Alberto Fernández, ¿quién lo quiere? Miren. Entonces salió esa misma noche Johnny Viale a decir: miren cómo Mengolini se lava las manos de Alberto Fernández. Después de que Fabiola Yáñez salió a hablar en contra del Ministerio de la Mujer, yo salí a decir: ojo, Fabiola Yáñez va a tener que probar todo lo que dice. Y a mí me salieron a decir: es el fin del feminismo. Bueno, todo eso fue realmente para volverme loca, para que nada de lo que yo pudiera decir al respecto estuviera bien. La inhabilitación. Todo lo que yo decía iba a ser usado en mi contra. Todo. Exactamente. Eso, digamos, se puede leer políticamente, digamos, lo que estás describiendo. Como un conflicto radical, como un conflicto absoluto. La democracia, ¿cómo se organiza? Lo sabemos muy bien, digamos. El conflicto democrático reconoce al otro como un adversario, como un antagonista, o sea, como alguien que no piensa como vos, pero que puede convivir con vos. Y si gana las elecciones, conduce, digamos, la democracia podemos imaginarla como un conflicto que se organiza dentro del sistema hegemónico, alguien que conduce y alguien que es conducido. En cambio, el conflicto del fascismo es un conflicto radical, absoluto, que niega totalmente al otro, o sea, que es capaz de tirarlo de un avión, que es capaz de meterlo en un campo de concentración o vaciarlo de ideas. Para eso lo deshumaniza primero. Lo deshumaniza o trata efectivamente de enloquecerlo o despojarlo de sus ideas, porque si nuestras ideas, quiero decir, las ideas del campo nacional y popular, las ideas emancipadoras, no somos nada. Entonces tratan de hacer esto con nosotros y nosotras permanentemente. Sí. Y me parece que el presidente Milei efectivamente se inscribe en esa tradición, que además es una tradición que estaba vigente en nuestro país, porque cuando hablamos de fascismo arqueológico, el fascismo clásico del siglo XX, el histórico, claro, pensamos en Italia y Alemania, pero en realidad hubo fascismo en todo lado, hubo una internacional fascista. Entendido como una metodología también, ¿no? Como una metodología, pero también como una organización política de poder que usaba ese nombre. Sí. Hubo fascismo en China, hubo fascismo con ese nombre y todo. En Gran Bretaña, hubo fascismo en nuestra América. Por ejemplo, en la Cuba gobernada por Machado y Morales,
frente a esa experiencia política antagonizó un gran representante del movimiento estudiantil y del movimiento obrero cubano, que era Mella, Julio Antonio Mella, y a Gerardo Mayo de Morales lo llamaba el Mussolini tropical. Gerardo Mayo de Morales lo asesinó en México. Y si pensamos en la Argentina, durante la década infame hubo un partido fascista argentino. Todo lo que está en la historia se puede reactivar en un momento posterior. Es la gran, pero sin embargo, y vos lo venís marcando, ellos no se reivindican como parte de esa tradición. No se pueden reivindicar. Lo trafican de una manera solapada. No se pueden efectivamente reconocer en esa tradición, Julia, porque como te decía sí, antes, porque ¿no? son asesinos. Luego del campo de concentración nadie viene a decir, bueno, mira, soy fascista. Y además, la presencia del fascismo en la Argentina la podemos identificar en la víctima del Holocausto. Y esa violencia, el horror del Holocausto, acá se expandió con los campos de concentración de la última dictadura. Si decimos Vera Jarach, una madre de Plaza de Mayo. Vera, el abuelito materno de Vera Jarach, Ettore Camerino se llamaba, fue desaparecido en Auschwitz. Y una hija, Franca, de Vera Jarach, desaparecida en un vuelo de la muerte. Bueno, ahí efectivamente está ese enano latente en la historia. Y esa de los continuidad, pueblos. ¿no? Claro. Que vos ahí podés ver en una familia y en una mujer. Y esa desgracia, ¿no? Que se continúa. Y ahora se reactivó. Y me parece que tenemos que también reconocer una cosa, que la democracia no sabe qué hacer con el fascismo. Mira, estoy leyendo a una mujer bolchevique del siglo XX, Clara Zetkin, una bolchevique que la militó en el Partido Socialdemócrata. Sabemos de Clara porque gracias a Gaby, la verdad. Está en lectura feminista. Está en lectura 1, ¿no? No, lectura feminista es 1. Sí, efectivamente, fue una bolchevique que se ocupó ampliamente de la condición femenina. Creo que escribió un libro que se llama así, Condición Femenina. Exacto. Y cuando surgió el fascismo en Rusia, la Rusia revolucionaria, el propio Lenin convocó una Comintern en el 23 e invitó a Clara Zetkin a hacer un informe sobre el fascismo incipiente en Alemania e en Italia. Y Clara dijo una cosa de lo más interesante, que son 2 oraciones cortitas. El fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis. Un aplauso a Clara Zetkin. No, pero nuevamente digo, vuelvo a insistir sobre esa idea. Una herramienta del capitalismo en crisis. Cuando el capitalismo esté en crisis y entiende esa crisis. Hoy en día en el mundo tenemos una crisis profunda, que es una crisis social. La vemos en la Argentina, evidentemente, y una crisis. Es más, se venía hablando de la crisis del capitalismo cuando irrumpen estas derechas reaccionarias en el mundo. Que vienen a salvarlo, en realidad. Es una crisis del neoliberalismo también, ¿no? Que ya hace un tiempo. Se viene hablando del tiempo de la burbuja de Estados Unidos, de todo el quilombo que se armó cuando estallaron las burbujas de los préstamos, de las hipotecas. De ahí para acá viene en crisis el capitalismo y viene cuestionándose el capitalismo. Y de repente hubo 2 o 3 años de cuestionamiento del capitalismo y justo aparece esto que dice una oleada de fascismo extremista, de derecha extremista, que termina siendo fascismo disfrazado, ¿no? Es una herramienta del capitalismo en crisis para que esa crisis la paguen los laburantes, los trabajadores y las trabajadoras, y no la pague el propio capitalismo. Hoy en día, como te decía, en la Argentina es evidente, hay una crisis social, pero también una crisis ecológica de magnitudes, que es una crisis del ser humano, del ser animal y del ser natural. Y entonces quiere que la paguemos nosotros. Es evidente que efectivamente, digamos, el índice de pobreza, cuando Milei dice, no, qué sé yo, un índice de pobreza, un índice de indigencia, es efectivamente la riqueza acumulada de ellos, de las clases privilegiadas que Milei representa y que efectivamente no quieren hacerse cargo de esa crisis de magnitud que está atravesando el mundo, y entonces el fascismo, digamos, cuida al capitalismo. Y Clara dice otra cosa, que cuando la burguesía o las clases privilegiadas quieren asegurar su dominio de clase, entonces efectivamente liberan, activan, expanden esa fuerza que llamamos fascismo. Y una cosa más, la última, que me gustaría subrayar enfáticamente. Para que el fascismo se expanda, debe crear un enemigo absoluto y debe perseguirlo y debe tratar de matarlo. Eso ha acontecido por lo menos... Es totalizante. Es totalizante. Mussolini mató a un diputado socialista en el siglo XX en Italia, Matteotti, que fue recordado aquí en la Argentina en el Teatro Colón por las fuerzas anarquistas de los años 20 y 30, por Severino Di Giovanni. Por ejemplo, lo que panfleteó en el Colón, Viva Matteotti, es una escena preciosa que está en el libro de Bayer. Mayo de Morales mandó a asesinar al joven Mella, y acá en la Argentina, para que el fascismo se expandiera, tal como lo vemos hoy en día, necesitó elaborar
una escena de un magnifemicidio del 1 de septiembre del 2022. Bueno, te completo que a Severino de Giovanni lo fusila la Uriburu. Uriburu, sí, el primer mártir de anarquista. La primera. Sí, un anarquista italiano que vivía acá. Sí, claro, como vos. Yo vengo de otra tradición política, pero... Bueno, pero eso es anarquista, con eso podemos ser amigos. Podemos ser amigos, totalmente. No, fascinante. Sí, cuando el fascismo es fascinante. No, vos sos fascinante. Dijiste 3 conceptos, el concepto de que el campo nacional y popular sin sus ideas no es nada, sin sus valores no es nada, la crisis humana, animal y natural, me parece una definición muy contundente de los tiempos que estamos viviendo. No, estoy fascinado. ¿Cómo combatir al enano fascista? Es la pregunta, por un lado, casi psicológica, porque el enano fascista está en el interior de cada uno de nosotros, y bueno, y también en términos como sociales. Hay una de las cosas que vos decís que a mí me interesa, igual es para que lo contestes vos, creo que citando a Pasolini, ¿no? Tiene que ser frontal. Sí. Y acá donde es importante también tu libro y nuestra amplificación, que es, son fascistas. Son fascistas. El otro día que me invitaron a Cenital, hablando con María O'Donnell y Tenenbaum, yo lo dije, miren, yo no tengo miedo de decirlo, son fascistas. Porque viste que hay un sector que dice, no, bueno, pará, esa palabra. Y tiene que ver con lo que vos decías hace un ratito, la democracia no sabe qué hacer con estas cosas que están pasando. Pero el campo nacional y popular puede hacer algo. Bueno, pero dejémoslo claro. Sí. Mira, desde un punto de vista psicológico, yo creo que tenemos que encontrar todos los mecanismos extraordinarios para interrumpir ese poder. Estuve hace poco en Venezuela con otros tantos compañeros y compañeras de todo el mundo. Hubo un congreso mundial contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Lo inauguró la vicepresidenta Delcy Rodríguez y lo cerró el presidente Nicolás Maduro. Sí. Había gente de Asia, de África, de la India, de todo el Caribe, de toda América Latina. Y saben cómo, por ejemplo, luchan en contra de esa expresión que está presente en Venezuela, en la figura de María Corina Machado, en la figura de González Urrutia. Los venezolanos del PSUV y del gobierno están mirando mucho a Milei y no tienen ningún empacho en definirlo como un poder fascista, y cómo luchan con alegría. Bueno, esa es una condición psicológica necesaria para interrumpir las pasiones oscuras que proyectan la alegría. La alegría. Porque es se hace difícil, ¿eh? Se hace difícil, pero al mismo tiempo me parece que tenemos que tener vigente esa palabra. Además, porque el campo nacional y popular, cuando se moviliza en la Plaza de Mayo, incluso en los momentos más difíciles de la vida política, siempre salimos riendo. Ojo, está la canción. Tenemos un conflicto medio sindical que lo resolvimos anoche con dos noches de acampe. Y sabes que no era un acampe triste. No, hay algo que había música, cumbia, había amor que dijimos, hubo parejas que se encontraron, había inclusive alegría de estar ahí. Yo estaba durmiendo en una bolsa dormido anoche, yo ya me quería morir, me dormía toda la espalda, y había los pibes que estaban ahí tan contentos de estar ahí. No era que era algo triste. Y estábamos reclamando 9 meses de sueldo. Claro. Hace 9 meses que no cobran. Sí. Bueno. Y sin embargo estaban ahí contentos, se encontraron. Ellos buscan eso de nosotros. Buscan la angustia, buscan la depresión, buscan la oscuridad, lo grisáceo de la forma psicológica, de las formas organizativas, y entonces tenemos que ser capaces de interrumpir. Interrumpir ese flujo permanente se puede a través de la alegría. Luego hay que, pensar cómo lo hacemos. Ahora, políticamente también hay forma de resistencia. Vuelvo a Clara Zetkin, pero la pongo acá en el caso nacional y popular. Clara, en la Comintern, en Petrogrado, en el 23, que dice: tenemos que ser capaces de confluir, que todas las fuerzas nacionales y populares y emancipadoras, y ella lo dice, el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata tienen que confluir. Ahora, en la Argentina, que es un país extraordinario realmente, y sobre todo el campo nacional y popular, nuestro campo emancipador, tiene una gran figura que es Cook. John William Cook. Sí. ¿Quién fue Cook? Un marxista, metido a peronista. Hecho peronista. Y cuya trayectoria vital implicó ir de Perón al Che Guevara.
Claro. O sea, es una figura... Terminó en Cuba y entrenando. Claro, pero es una gran figura de síntesis entre las dos grandes tradiciones políticas que forman parte de esa magna idea que llamamos campo nacional y popular, que además no es una idea siempre igual a sí misma, sino que esa idea debe ser regenerada, recreada, reactivada, y me parece que en el símbolo de Cook efectivamente se cruzan dos tradiciones emancipadoras, la tradición de izquierda y peronista, y me parece que el campo nacional y popular, haciendo confluir sus fuerzas y no metiendo en internismos fraccionalistas, puede frenar esta experiencia que viene a destruir la Argentina como idea, como país vivible, como país digno, y donde efectivamente vale la pena vivir, desarrollar la existencia, la vida. Bueno, vos decidiste quedarte acá, uno ya dice, bueno, el chabón sigue, ¿por qué será? Yo no me iría de la Argentina, no lo cambiaría por ningún otro país. Aún en este contexto, mira, qué lindo eso. Menos en este contexto. Y a ver, pero... No me iría menos en este contexto. Menos en este contexto. Es el momento de luchar. Es el momento de luchar. Gracias, Rocco. ¿Es el que te gusta a vos? Gracias, Rocco. Hay algunos factores que tiene también, más laterales, me parece, que este corazón que vos ya describiste muy bien, que son como más laterales y son muy patéticos, que me gustaría que me describieras mejor. Por ejemplo, el de la virilidad. ¿Por qué? ¿Qué es esa necesidad que tienen de mostrarse como estos machos? Ahora con la herramienta de la inteligencia artificial, queriendo decorar a un presidente que en realidad es petizo y feo, en un macho alfa hermoso. ¿Qué hay ahí? Ahí me parece... También hay algo con el fascismo viejo, ¿no? Como... Sí, claro. El fascismo es un poder de el antifeminismo, de la reacción total, es un poder de la reacción total. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente recupera todos los elementos reaccionarios de la historia, y en este sentido reactiva el patriarcado, reactiva el machismo, reactiva la misoginia, reactiva el racismo, reactiva la xenofobia. De hecho, cuando el presidente Milei dice somos estéticamente superiores, claro, no lo dice en la clave del racismo clásico, pero ahí hay una fibra íntima reaccionaria. Ahora, si se acepta esto que acabo de decir, que efectivamente es una experiencia política reaccionaria, como la ciencia histórica existe y la ciencia histórica tiene sus propias leyes internas, luego del momento reaccionario sobreviene el momento emancipador, pero el momento emancipador, digamos, no se va a generar de por sí solo, digamos, tenemos que colaborar para que acontezca lo más rápido posible. Y me parece que ahí sí tenemos una función dentro del debate de ideas, tenemos una función militante y tenemos una función de ciudadanos, como ciudadanos y ciudadanas, que efectivamente este momento reaccionario pueda durar lo más corto posible, porque en el tiempo destruye muchas cosas que después son difíciles de reconstruir, ¿no? Yo te quería preguntar, porque el libro se llama Los lanzallamas, la relación que estableces con Roberto Arlt. Bueno, a mí, Arlt es un escritor que siempre me interesó mucho. De hecho, mi propia presencia en la Argentina está vinculada con la figura de Roberto Arlt. ¿En serio? Contá esa historia. Y hice un doctorado en Suiza. Y sobre Argentina, y fue un libro que publicó la Universidad Nacional de Quilmes sobre Roberto Arlt. Sí, así lo conocí yo a Rocco, con ese libro. Pero hiciste un doctorado en Suiza sobre Argentina, me recuerda al politólogo sueco que es la figura de Weinfeld. Sí. ¿Te acordás de todas las crónicas de Weinfeld donde decía, bueno, ¿cómo hace el sueco para explicarle a sus colegas de qué se trata Argentina? Igual hice un doctorado en Suiza sobre Argentina porque en Italia había estudiado con compañeros y compañeras, profesores y profesoras, un grupete. Eso fue antes de venir a vivir acá. Sí, claro, y antes de vivir en Suiza, que se habían exiliado durante el periodo de la dictadura y habían recalado en el sur de Italia, un lugar propio del movimiento campesino de donde vengo yo. Pero al margen de eso, el título efectivamente es un título arltiano, de una de las novelas artianas, que es Los lanzallamas, que es la prosecución de los 7 locos. Pero me interesa mucho, digamos, esa palabra, porque efectivamente cuando el presidente Milei habla, es como si lanzara llamas de la boca, ¿no? Y esas llamas están dirigidas en mayor o menor medida, sobre todo nosotros y nosotras. Pero al mismo tiempo Arlt elabora una estructura política de poder, que era la sociedad secreta, que está ubicada en Temperley, y la dirigía un tipo que se llama el astrólogo, una figura mesiánica, una figura como la del presidente Milei. No hablas con perros, pero en fin, qué sé yo.
Era mejor el astrólogo, la claro, verdad. Y elabora una estructura de poder que podemos llamar fascista, porque efectivamente le constituía una ideología hecha por distintos pedazos, distintos Frankenstein de distintos signos ideológicos. Y de hecho, el fascismo es una ideología, desde un punto de vista ideológico, lo podemos imaginar como una ideología de la negatividad. Siempre te dice no. ¿Vieron? Esa es la lengua de la derecha. La lengua de la derecha es siempre antagonista, contrastiva. Te dice que siempre te marca un error, siempre te equivocás, ¿no? Todas las oraciones, incluso en Twitter, ¿no? Para reconocer en Twitter a un troll o a alguien de derecha, hay que ver si efectivamente empieza una oración con no o si señala tu equivocación. Y efectivamente en el astrólogo, en los lanzallamas, se organiza una teoría y una ideología de la negatividad que podemos encontrar incluso en el presidente Milei. Una de las oraciones principales del presidente Milei cuando asumió fue no hay plata. Exacto. Y sigue siendo lo mismo. Para nosotros. Sí. Claro. Creo que vos también mencionás a la pandemia como un factor, no sé si acelerante, de algo de un proceso que por ahí se venía planteando, que se está dando. Para vos, ¿qué generó la pandemia? Y la pandemia generó algo que todavía me parece que no pudimos pensar. No tenemos del todo pensado, ¿no? No tenemos del todo pensado. Mira, voy a hacer 2 ejemplos sí. para demostrar, por ejemplo, lo grande drama de la historia de la humanidad, como deben ser pensados y repensados permanentemente. Estamos a 40 años de la vuelta a la institucionalidad democrática en la Argentina. Sí. Y todavía seguimos hablando del drama magno de la dictadura. Estamos a casi 100 años de la experiencia del campo de concentración europeo, de Auschwitz, y todavía seguimos hablando de eso. Ahora, la pandemia afectó a toda la humanidad, sí. a todo el mundo, y fue un drama psicológico, un drama que afectó la sociabilidad, el lazo social, el vínculo con el otro. No podíamos salir de nuestra casa. Y cuando el gobierno... Se murió mucha gente. Y se murió mucha gente, efectivamente. Y me parece que es un drama que todavía no pudimos transitar, ni siquiera psicológicamente. Y en ese momento, en el corazón de una crisis magna, apareció efectivamente ese elemento crítico que es el poder fascista, y ahí se expandió. Cuando nosotros y nosotras estábamos en nuestras casas cuidando nuestra vida, la vida de la persona querida, la vida de las otras personas que estaban alrededor de nosotros, estos buenos señores y señoras giraban alrededor del obelisco, hacían marchas, en fin. Y en ese momento de magna crisis, que fue una crisis colosal, apareció este poder. Entonces, me parece que este poder puede ser vinculado con la pandemia, porque la pandemia, entre otras cosas, afectó el lazo social. Este poder afecta también el lazo social. Pero vos pensás que... Pero hay una paradoja que se puede ver, que es que los estados fueron el gran salvavidas de la humanidad, ¿no? Sí. Porque te salvaron en términos de ordenar lo que era necesario, que fue la cuarentena, y que todo el mundo se quedara en su casa. Muchos, de distintos modos, además pudieron subsidiar económicamente, y además fueron los estados los que en realidad inventaron la vacuna. Nosotros sabemos que... Indudablemente. El mercado no hizo absolutamente nada. No, que el mercado después se quedó con la guita, ¿no? Pero que quienes hicieron la innovación en ciencia necesaria para inventar las vacunas fueron los estados. Entonces, el Estado te salvó. El Estado te salvó, el Estado y sin embargo, social. El Estado quedó luego en un lugar de... eso, como el gran, no te diría traidor, pero el gran culpable de la pandemia. Sí, la subjetividad que efectivamente vino a perjudicar la vida y no a defenderla. Ahora, esta fuerza política... Qué paradoja esa, ¿no? Es una paradoja, pero... Y es terrible para cuando uno se pone a pensar y dice, uy, pero entonces... El poder fascista es un poder de la paradoja. Sí. Es un poder que, como te decía, dice una cosa e inmediatamente la niega. Sí. Entonces, no es que estos tipos, digamos, qué sé yo, quieran destruir totalmente el Estado, sino que quieren apropiárselo. De hecho, si pensamos en la ley Bases, hay una reapropiación del Estado de parte de ellos, de parte de esa alianza de clases que representa el proyecto de la Libertad Avanza, porque el presidente Milei lo podemos considerar como lo que efectivamente es un sujeto de clase media que se religó, hizo una alianza con las clases privilegiadas, con las clases privilegiadas gorilas,
Sí. Eso, digamos, es la clave de la clase social, la libertad avanza. Y efectivamente se quieren apropiar del Estado y negarlo a las grandes mayorías, o sea, negarlo al campo nacional y popular. Ponerlo en función de los intereses de esa minoría. Del gran capital. Claro. Y para reconocer a un fascista del siglo XXI hay que ver dónde viaja, dónde se mueve, dónde peregrina. Si se junta con Elon Musk, esa es una, es una prueba de quién es. ¿Hay clases privilegiadas no gorilas en Argentina? No, creo que no. ¿Por qué? Y me parece que depende de la historia de este país. Igual es una pregunta sobre la cual yo debería reflexionarlo un poco más, pero me parece que efectivamente... Es una pregunta que nos hacemos siempre. Las clases privilegiadas son clases gorilas porque efectivamente existe una fuerza que se llama el peronismo que vino a emancipar en la clave de lo nacional popular y en la clave de las clases trabajadoras este país. Y el peronismo es una redistribución de la riqueza. Eso, lo que ellos dicen, corrupción, cuando agarran esa palabra como si fuera una piedra y la tiran en contra del campo nacional y popular y dicen que somos corruptos, esa palabra hay que devolvérsela, como el presidente Milei no devuelve la palabra fascismo. De hecho, cuando presentó el libro ¿Cómo sería suyo, devolvérselas? Ahora hago un ejemplo. Sí. Cuando presentó su último libro en el Luna Park, ¿qué dijo? Los burros que nos llaman fascistas, nosotros no lo somos, o sea, se inquieta cuando le decimos esa palabra, como no se inquieta cuando le decimos, qué sé yo, que de derecho, ultraderecho. Eso no se inquieta. No se inquieta absolutamente. Ahora, volviendo a la devolución que deberíamos hacer nosotros, cuando las clases privilegiadas o las clases reaccionarias o la fuerza política reaccionaria nos dicen a nosotros que somos corruptos y nos tiran ese piedrazo, me parece que deberíamos resituar otra idea de la conversación pública, que la corrupción es inherente al capitalismo y que las fuerzas nacionales y populares, cuando se hacen del Estado y lo gobiernan, no en la Argentina, sino en América Latina, entre 1998 más o menos y 2015, redistribuyeron la riqueza. Pruebas, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno en 2015, la clase trabajadora ganábamos casi el 52% respecto del 48% que ganaba el capitalismo. No hay corrupción, hay redistribución de la riqueza. Lo que hay que tratar de hacer en la Argentina, en la conversación pública, en nuestras cabezas, es rechazar su lengua reflexiva. Cuando ellos hablan de la pobreza, nosotros tenemos que denunciar la acumulación desorbitada de riqueza. Cuando nos dicen que efectivamente somos chorros, hay que decirle, no, los chorros son ustedes, porque nosotros redistribuimos la riqueza. Cuando te dicen que en la Argentina hay inseguridad, hay que decirle, che, eso no es inseguridad. Cuando un pibe te afana un celular a las 3 de la madrugada en la calle, eso no es un hecho no securitario, insecuritario, no es un hecho de inseguridad. Es un hecho de desigualdad social. ¿Por qué en Zurich a las 3 de la madrugada nadie te afana un celular? Porque los suizos son más buenos que los argentinos. Porque es una sociedad más igualitaria. Exactamente. Es la clave de la redistribución de la riqueza. Bueno, la diferencia entre el robo por subsistencia y el robo más calificado, ¿no? Me refiero a quienes hacen un túnel para robar al Banco Río y quienes se roban un teléfono en una parada colectivo. Son personajes distintos que vienen con historias distintas y con necesidades que lo impulsan a llevar ese acto muy distintas. Los criminales. Una tiene que ver con la subsistencia, chorearme un teléfono, otra tiene que ver con otras cosas. Mira, como nací en Italia y milité en el Partido Comunista, eso también para entender qué hacer con el fascismo. El 1 de mayo, que como sabemos es una fecha emblemática de los campos nacionales y populares y emancipadores, en toda Italia, de norte a sur, se hacían grandes fiestas populares. Y entonces había música, baile, banderas rojas, y aparecía siempre una bandera roja con una leyenda sobre el fascismo. El fascismo no es una idea, sino que es la negación de todas las ideas. Que el fascismo es un hecho criminal. Al Pito le gusta una frase y la nota, yo lo veo. Repetila despacito. Sí. El fascismo es un hecho criminal que criminaliza. Es la negación de todas las ideas. Es la negación de todas las ideas. Por eso, digamos, si en el marco de la democracia se puede debatir absolutamente todo y cada idea debe ser reconocida como tal, el fascismo debe ser imaginado como una fuerza política que está más allá de los confines democráticos. Entonces significa la muerte de todas las ideas. Eso lo decía un socialista que fue presidente de la República, que se asemeja a el pianista y tanguero argentino que Pugliese, o
Osvaldo Pugliese, y el presidente italiano fue Sandro Pertini. Tenían la misma cara. Ah, mira, Sandro Pertini. ¿Qué más tenemos para preguntarte? Bueno, este es un tema que también quería abordar con vos, porque es un tema que vos venís trabajando, que es el de las mafias. Está re bueno esto. Las mafias, también tenemos las históricas en Italia, y tenemos ciertas continuidades en Argentina, muy vinculadas a la política también. Sí, y la palabra mafia efectivamente, digamos, surge vinculada con la lengua italiana, pero ese poder lo podemos encontrar en todo el mundo. Como me dediqué a ese asunto un poco de tiempo, descubrí que hay mafias en China, sí, claro. 1600, las triadas chinas, mafia en Rusia. Bueno, entonces, ¿qué define la mafia? Los Fori Fizzaconia. La mafia es un poder criminal, lo voy a decir, digamos, con una metáfora. El capitalismo es como Drácula, o sea, el capitalismo está muerto, pero lo vemos vivo porque sale toda la noche de su castillo, chupa la sangre de sus víctimas, la deja exangües y entonces lo vemos vivo. Bueno, si se acepta esa metáfora, que el capitalismo es como Drácula, los dientes de Drácula son las mafias, o sea, son aceleradores del capitalismo y son aparatos del capitalismo que el capitalismo activa cuando legalmente no puede actuar. Es básicamente la vida oscura del capitalismo. La otra cara de la moneda del capitalismo. Exactamente. Digamos, son poderes paraestatales, legales e ilegales. Y están en la vida, son inherentes a la vida del capitalismo. Donde hay capitalismo hay mafias. Ahora, la mafia no resiste sin el capitalismo. La mafia en sí funciona en un sistema capitalista. Si no, no funciona. Exactamente. En un sistema socialista la mafia no funciona. Queda en evidencia, pero al toque. Ahora, acá, digamos, en la Argentina parece que la gran cultura italiana, digamos, la encontramos en los apellidos, en la pizza y en el helado. Y si vinieron 3 millones de italianos, además de unas cuantas cosas emancipadoras, como las fuerzas anarquistas, deben haber traído algunas cosas. Bueno, llegaron muchas familias vinculadas con las grandes mafias clásicas, históricas, arqueológicas de Italia, que hoy en día están en todo el mundo, más o menos, y le trajeron también un poder mafioso que inervó la estatalidad. Durante el gobierno de la Alianza Cambiemos se articuló una teoría del Estado y una teoría del gobierno integrada por lógicas mafiosas, que se balanceaban permanentemente entre lo legal y lo ilegal. No muy distinto a lo que explica Mario Puzo en El Padrino en Estados Unidos, ¿no? Pero además te voy a decir algo, con una naturalización, porque todos sabemos y hablamos, viste que Macri, tiene su videoclub, y Macri además espía a su propia familia o espía a su propia familia. Todos esos mecanismos como que los comentamos con mucha naturalidad. Lo comentamos con mucha naturalidad. Y la verdad es que no debiera ser así tan natural. Es un problema. Digamos, yo no sé por qué tenemos este problema en la Argentina, pero el Estado argentino, desde un punto de vista de los poderes mafiosos, no tiene ninguna normativa, ninguna ley que efectivamente cuide a la sociedad y cuide al Estado de las mafias, porque no hay una ley antimafia. Y la última ley antimafia la primera ley antimafia que se hizo la pergeñó el ministro Bullrich, lo digo así a propósito, el ministro Bullrich, para perseguir la pequeña forma del narcotráfico. El narcomenudeo. Que nada que ver, ¿no? Y además, la teoría política, la sociología política, la filosofía política argentina no ha desarrollado ningún conocimiento sobre las operatorias del poder mafioso. Y entonces estamos en un país desprotegidos. Y las mafias miran, como son poderes líquidos y poderes muy antiguos, por eso hacía el ejemplo de la mafia china que vienen de 1600, son poderes muy antiguos, más espesos que el propio poder del Estado Nacional, se anclan y se ubican en esos países donde no tienen normativas y los estados no se pueden pertrechar y no se pueden defender respecto de esos poderes. Claro. A ver a dónde podemos ir. ¿A dónde podemos ir para hacer negocios? ¿Eso es lo que pasó en Ecuador, pensás? Bueno, en Ecuador, Ecuador hay un problema gravísimo, digamos. Uno de los grandes problemas gravísimos de Ecuador es que hay una diáspora de la élite política nacional y popular. Se tuvieron que ir todos. Sí. Y parece, yo no estudié, pero vi algunas cositas, algunas informaciones, que por ejemplo una de las mafias clásicas calabresa, que es la 'Ndrangheta, hizo pie en Ecuador junto con una mafia albanesa. Y donde hay una economía bimonetaria, cuando hay una economía bimonetaria en un país, eso es un síntoma de la presencia de un poder mafioso en ese territorio. ¿Pero viene como consecuencia o como causa? O sea, ¿la mafia llega a donde hay una economía bimonetaria porque le viene bien ese esquema o la produce? Yo creo que la produce.
la produce, la facilita, trata la impulsa, trata de expandirla. Donde hay una economía bimonetaria, eso es un síntoma económico de que hay un poder ilegal que de buenas a primeras no se ve. Por eso es tan importante estudiar, digamos, las formas cognitivas del poder mafioso, porque las formas cognitivas las podemos ver en la vida política. Sin estigmatizar, ¿de qué nacionalidad era el que encontraron, te acordás, que encontró Massa cuando hubo quilombo del cambio de dólares, que era, que tenía una nacionalidad media... ¿Albanés era? Albanés me parece que era el tipo. No me acuerdo. Igual, Pitu, digo, para que... Que manejaba toda la cuestión del cambio de dólares, que tenía como una gran porción de lo que era el blue que le dicen el dólar ilegal en Argentina, fue preso. Me parece que era albanés el tipo, o ruso, o algo de eso. No recuerdo, pero digo, para que lo tengamos presente. La mafia no es un poder étnico, de base étnica, porque si lo reconocemos como tal, digamos, precipitamos nosotros. Podemos caer en un esencialismo que termina siendo un poco peligroso, un ¿no? esencialismo y además en una cuestión racista. Y el campo nacional y popular, el campo emancipador debe preservarse de eso, y no es eso. Digamos, por eso decía antes que son poderes inherentes al capitalismo, que cuando hay un capitalismo exacerbado, que no hay, porque el campo nacional y popular, las fuerzas emancipatorias del campo nacional y popular, ¿qué hacen frente al capitalismo? Lo frenan. Eso, digamos, qué sé yo, no hay que recurrir a ningún gran teórico, hay que leer la historia. La marcha peronista, combatiendo al capital. Ahora, esa es una oración de lo más interesante, porque el peronismo, ¿cómo lucha en contra del capital? No a la manera bolchevique, sino que pone un freno. Hasta acá. Y no niega su más. existencia, sino dice, bueno, hasta aquí. Así vamos a cerrar esta entrevista espectacular que le hicimos a Rocco Carbone. Muchas gracias. Interesantísimo, Rocco. Gracias por haber venido a Seguro La Habana. Pasó por acá Rocco Carbone. Ustedes pueden, si están interesados en estas cuestiones, ¿tenés más libros? Sí. Bueno, vayan a ver la bibliografía de Rocco Carbone, que este es su último libro. Gracias. A ustedes. Seguro La Habana